Bienvenidos a Emociones más Tips. En este podcast estaremos hablando de sentimientos y emociones que vivimos todos los días, pero que nunca le damos la importancia o tiempo para hablar de ellos. Les compartiré una parte de mi vida y la perspectiva que tengo de ella hasta el día de hoy. Compartiré mis experiencias y tips que me han ayudado a vivir una vida más plena. Te invito a ir más allá de lo que vivimos todos los días y empecemos a preguntarnos sobre las cosas que no podemos tocar, ni ver ni entender, pero que son cosas por las que vale la pena vivir. Soy Rodrigo Martínez y esto es Emociones más Tips. ¿Tú decides o es según lo que pasa? Hola a todos, quiero darles muchísimas gracias por estarme regalando un poco de su tiempo y por tener la oportunidad de estar compartiendo estas ideas, temas y sobre todo los tips para que puedan aplicarlos en su vida. Quiero compartirles también que me ha ayudado muchísimo el estar haciendo cada episodio y cada capítulo, porque se me hace muy curioso, como que empiezo con una idea y después se va pasando a otra y a otra y a otra. Me da muchísimo gusto de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, porque verdaderamente son temas que yo disfruto hablar de ellos y que disfruto el poder estar procesándolos y viendo si así es como los quiero compartir o si no, porque también me exige a salir de mi zona de confort, sobre todo a la hora de compartirlos. Porque no es lo mismo actuar o llevar a cabo algún tip que tú tengas a ya ponerlo en palabras y expresarlo y hacerlo de la manera más sencilla, porque así es como, como los demás lo pueden aplicar, me explico. Y no puedes, si no puedes decir un tema o alguna situación, si no la puedes expresar de forma sencilla, es porque no la entiendes lo suficiente. Entonces trato yo de entenderlo lo más posible, ese tip, porque es así, porque me ayuda a mí, y hacerlo lo más sencillo para que ustedes también lo puedan digerir y entender de la mejor manera. Pues eso es lo que he estado haciendo estos días, estas semanas. He estado tratando de definir los temas en los que quiero hablar y tratar de poner el tip de la forma más sencilla para que verdaderamente pueda saber que yo lo entiendo y que lo puedan ustedes entender de la manera más sencilla. El día de hoy quiero empezar yéndonos un poco a lo que es mi niñez y mi adolescencia y cómo la vivía yo. Pues recuerdo mi niñez y toda mi adolescencia como todo tipo de momentos, en especial la verdad que momentos muy felices, pero no solo me quiero enfocar en ellos, sino en todos. Y recuerdo que me pasaban muchas cosas, recuerdo que por ejemplo era mi cumpleaños y me la pasaba súper fregón con todos mis amigos, muy festejado, y en esos días era muy muy feliz. Y había otros días en los que, por ejemplo, reprobaba matemáticas y me ponía muy angustiado, nervioso, estresado y como que con temor o como que con temor de haber fracasado, ¿no? Y había otros en los que ganábamos en equipo de fútbol y me sentía súper emocionado, y otros en los que perdíamos y también me sentía un poco triste, o en los que me peleaba con mis hermanos y tenía mucha rabia por la injusticia, otros en los que me sentía muy, muy amado por mis papás. Y si lo piensan, creo que no es muy diferente a la de todos. Fue una niñez y una adolescencia en la que vivía de todo tipo de experiencias y de ahí partían todo tipo de sentimientos y emociones. Pero lo que yo me he estado preguntando a lo largo de mucho tiempo es si todos lo vivimos de esa manera o si había algunas personas que ya sabían que igual y tú sí tenías un poco de libertad para ir escogiendo esos sentimientos y esas emociones y no dependían totalmente de los actos que pasaban, sino de tú cómo querías, no sé, tomar el approach o tomar el sentido de las cosas que estaban pasando. La verdad siento que es un estilo de vida o un conocimiento o una posibilidad de estar consciente de ello que si yo me lo hubiera ahorrado, tanto tiempo sin saber que se podía, pues hubiera vivido de alguna u otra forma,
Pero lo importante es que creo que yo ya pude haber llegado a esa conciencia. Y déjenme les platico cómo fue que llegué yo en lo particular a esa conciencia o a ese razonamiento de darme cuenta que no dependes totalmente de las cosas que te están sucediendo, sino de tú cómo buscas verlas. Y yéndonos un poco a lo que es la preparatoria, la verdad es que pues sí, todavía era adolescente, pero ya un poco mayor. Y pues en prepa resulta que nos piden que escojamos un libro y que lo vamos a leer a lo largo del semestre. Y pues yo recuerdo que todavía no, la lectura no era algo que me emocionara ni que seguía mucho, pero por cierta razón ahí estaba el libro del Secreto de Rhonda Byrne. Me parece que lo estaba leyendo mi papá. Y pues yo decidí leer ese. O sea, por cierta razón, o sea, como que siempre era un libro que tenía muy bonita portada. Ya lo había visto algunas veces y me había llamado la atención, pero no tenía en lo absoluto idea de qué era lo que se trataba. Entonces, total, lo leíamos este libro o sea, me parece que los viernes, por ejemplo, nos daban una hora en una clase para leerlo. Y al principio como que yo oía a todos que usábamos esa hora así como de cotorreo, empezábamos a platicar y a contar chistes y así. Y un día me acuerdo que empiezo a leer el libro, ¿no? Y me empieza a llamar mucho la atención porque pues este libro no sé si lo ubiquen, si lo han leído o si han visto la película, pero pues el secreto habla prácticamente de lo que es la ley de la atracción. Y esta ley en pocas palabras es que tú puedes atraer todo lo que quieras y todo lo que te propongas, lo puedes atraer a tu vida a través de tus pensamientos. Y la verdad que para mí fue un gran libro, o sea, estoy muy agradecido de haberme topado con ese libro, porque lo principal que me dejó fue eso, fue el saber que yo puedo tener la libertad y la decisión de ver de cómo sentirme a través de las cosas que me están sucediendo. Entonces, por ejemplo, ya ahora si reprobaba un examen, yo tenía la posibilidad, o sea, de tomar dos caminos. El, el ponerme nervioso y como que con miedo al rechazo, sentirme decepcionado de mí mismo y estresado por haber reprobado. O tenía la otra parte de reconocer que la había regado, o sea, que me había equivocado, pero que tenía la oportunidad de volver a repetir esa materia o de tener un examen extraordinario que me permitiera ahora sí aprender la materia de manera correcta y demostrarme que sí podía pasar esa materia porque tenía el potencial, ¿me explico? Entonces eso fue lo que más me dejó el libro del secreto, el poder decidir cómo me sentía, no importa la situación o lo que esté pasando en mi vida, sino que yo ahora, a partir de algo que esté sucediendo, puedo sentirme angustiado o puedo sentirme feliz o con ganas o positivo o optimista, ¿me explico? Fue algo bien suave que yo recuerdo muchísimo de mis primeros libros y que me dio esa posibilidad de estar consciente de la libertad de ver las cosas de diferentes maneras. Y bueno, una de las principales lecciones que da el secreto es que para atraer tú las cosas que quieres tener en tu vida, necesitas tener pensamientos positivos. ¿Y cómo le haces para tener pensamientos positivos? Lo principal es que te tienes que sentir bien. O sea, prácticamente te dan como esta regla de que si te estás sintiendo mal, es imposible que tengas pensamientos positivos. Y si te estás sintiendo bien, o sea, enérgico, con confianza, con felicidad, es imposible que tengas pensamientos negativos. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, sobre nuestros pensamientos y ya a partir de esos, sobre cómo nos podemos sentir y cómo podemos ir designando o decidiendo la forma de ver las situaciones y los actos que están sucediendo en nuestras vidas. Y sobre el libro del secreto les quiero decir que es un libro que a mí me ayudó muchísimo, que me introdujo a lo que son los libros, a darme cuenta de muchas cosas, pero que también digo, como tiene sus pros, tiene sus contras, y la verdad que me gustaría muchísimo hacer después un capítulo sobre exclusivamente el secreto porque me llama mucho la atención
Y como les digo, o sea, tiene sus pros y tienes algunas cosas que también en las que no estoy tan de acuerdo, pero que vale la pena, o sea, si tienen chance de leerlo o incluso ver la película, me parece que está en Netflix, se los recomiendo. Bueno, entonces ya yéndonos un poco de vuelta a mi situación y lo que ya estuve viviendo en prepa y todo lo que me iba enseñando el libro, pues me quedo con esto, me quedo con que necesito tener pensamientos positivos porque verdaderamente creo que eres lo que piensas, me explico, eres lo que comes y en eso me refiero específicamente a la mente. O sea, toda la información, incluso más que nada la comunicación y las palabras y pensamientos que estás viviendo es en lo que se va a ir reflejando en tu vida exterior. Entonces, el primer tip que quiero compartirles el día de hoy es que necesitamos sentirnos bien, necesitamos sentirnos con felicidad, con energía, con entusiasmo, con, pues sí, prácticamente yo creo con plenitud, con toda la energía para que a partir de eso se puedan ir expresando nuestros pensamientos y que esos pensamientos únicamente sean positivos para que después se puedan ir reflejando puras cosas buenas en nuestra vida. Entonces, antes que querer sentirnos felices y positivos y todo eso, quiero que esta semana te regales momentos en los que te vayas preguntando cómo te sientes. O sea que, supongamos, lo vamos a poner así. Cada hora pones una alarma o simplemente lo recuerdas. Cada hora el preguntarte cómo me estoy sintiendo en este momento. ¿Me podría sentir más feliz, con más energías, con más ánimo, más positivo, con más entusiasmo? O estoy, o sea, ¿cómo me estoy sintiendo? O sea, si estoy así positivo, que es como quiero estar, o si estoy decaído, sin ganas, sin ánimo, o sea, como que todo desmotivado. Entonces prácticamente vamos yéndonos, o sea, vete conociendo tú cómo te estás sintiendo durante esta semana, vételo preguntando cada hora cómo me siento, cómo estoy viendo las cosas. Y bueno, si crees que no lo estás viendo de la mejor manera, si no te sientes con esa energía, recuerda esto. O sea, tienes la oportunidad de ver el lado positivo y el lado negativo. Entonces, si te estás sintiendo mal, si estás viendo, así ha sido pura queja este día, si no te has sentido con ganas, entonces pregúntatelo por qué. O sea, cómo estoy viendo las cosas, desde qué perspectiva las estoy viendo que me están llevando a esta actitud. Y de la otra, pues proponte eso, me explico, o sea, proponte a ver las cosas del lado positivo. Por ejemplo, supongamos que en tu trabajo tienes mucho trabajo y se te ha acumulado muchísimo. Tienes dos opciones. O sea, la primera sería, como quien dice, la negativa. Puedes empezar a quejarte, puedes empezar a decir que ni siquiera no se te pagan lo suficiente, o que eso ni siquiera es de tu trabajo, o que los demás departamentos se equivocaron y tú estás pagando por ellos, o que no sé, hay millones de excusas y de quejas y en las zonas en las que te podrías enfocar negativamente. Pero por otra parte, lo bueno es que también hay millones de situaciones en las que te puedas enfocar positivamente. Por ejemplo, en el mismo caso, si tienes muchísimo trabajo que hacer y, o sea, estás hasta el tope de trabajo, pues sabes qué suave que tengo trabajo porque me veo que soy necesitado en mi trabajo. O, qué padre, sabes qué, igual y esta situación me va a ayudar a ver, o sea, que ver que los demás valoran el trabajo y el esfuerzo que le estoy poniendo. O sabes que igual este problema o esta situación de mucho trabajo, pues me va a hacer alguien más disciplinado. Entonces, siempre hay dos opciones, la negativa y la positiva. Pues eso es el tip del día de hoy. O sea, trata de ver siempre por el lado positivo, trata de sentirte bien, con confianza. Y lo primero que tienes que hacer es irte preguntando cada hora cómo me siento y si puedo cambiar la perspectiva de las situaciones que me están sucediendo para poder ir teniendo esa felicidad, esa energía para que mis pensamientos puedan ser positivos y a fin de cuentas se pueda ir expresando en todo el exterior de lo que es mi vida y de las cosas que me están sucediendo el día de hoy.
Y así que bueno, igual es algo, fue un poco rápido este tip, pero siento que yo en lo personal tengo muchísimas otras situaciones y tips y consejos que les quiero compartir para poder ir teniendo una vida más feliz y un sentido de ver las cosas de la manera más positiva, pero que requieran mucho más introducción e irse más a fondo. Entonces espero en las próximas semanas poder ir compartiendo esos temas que verdaderamente llenan a uno de energía y de ganas de poder salir adelante y poder estar viviendo a full toda la vida y todas las situaciones que se nos presentan y que se te van a ir presentando en lo que es la vida. Así que muchísimas gracias. Acuérdate, es un poco, considero yo que es un poco sencillo lo que tenemos que hacer esta semana. Entonces simplemente vete preguntando cómo te estás sintiendo para que te vayas conociendo y para que puedas ir viendo los distintos approaches y las distintas formas de ver las situaciones en las que estás viviendo. Y pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo, que tengas excelente semana y gracias por todo tu tiempo. Saludos.